Sí, Pero- solamente hace falta mirar lo del ordenador, lo del móvil, ¿no? Sí, ya hay un móvil. ¿Ya hay un móvil? Sí, ¿Que está pero- bien o qué? Y creo que la batería no está muy bien, pero se comprará una batería. ¿De quién es el móvil que está Y ahí? aquí el tema. Ah. No es muy ¿Puedes enchufar esto ahí abajo? No es muy nuevo, pero bueno. Está ahí atrás, lo enchufa abajo. Sí. Ya sabes. Cuidado. Pásalo por debajo para que el cable No llega, ¿eh? por aquí abajo. ¿Seguro? Sí, mejor, porque si no se cruza. Porque el enchufe está aquí. ¿Se me enganchó con algo? ¿Se te enganchó? Ya está. Está. Esto. No sé si le he dado a transmitir. Mira, a ver si le he dado a transmitir. Sí. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Yanavalava Grivaradari Jai Gopi Yanavalava Grivaradari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janavalava Grivaradari Gopi Janavalava Grivaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Nitai Gaura Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Leemos del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo octavo, titulado El ímpetu creativo. Versos del 24 al 25. Y sigue siendo prosa, así que lo voy a leer. Son 3 versos hoy, 24, 25 y 26. Apisvitaso Bhagavan Udupatirenam Mrigapati Vayan Mritamataram Mrigabalakam Swasrama Pariprastam Anukampaya Kripanajana Vatsalaha Paripati. Apisvit, acaso, aso, esa, Bhagavan, muy poderosa, Udupatihi, la luna, Enam, a este, Mrigapati Vayat, por miedo al león, Mritamataram, que perdió a su madre, Mrigabalakam, hijo de un ciervo, Swasrama Paribrastam, que se extravió y está lejos de su ashram, Anukampayam, por compasión, Kriparajana Vatsalaha, la luna, que es muy bondadosa con los hombres desdichados. Paripati, ahora lo está protegiendo. Traducción. Maharaj Bharata continuó hablando como un loco. Al alzar la cabeza y ver las manchas oscuras de la luna naciente, parecidas a las de un ciervo, Maharaj Bharata dijo: ¿acaso la luna, que es tan bondadosa con los desdichados,
¿Lo ha sido también con mi ciervo, sabiendo que se ha extraviado y que ha perdido a su madre? Esta luna ha brindado un refugio al ciervo cerca de ella, solo para protegerlo del temible ataque de los leones. Leemos el verso 25 también. Kim vatmaya vislesa yoaradava dahana sikabir upata pyamana hridayastala nalinikam mam upasritam rigitanayam shishira santanuraga gunitaniya vadana sila salilamrita maya gavastivihi swadayati ticha. No leemos la palabra por palabra, sino tardaríamos mucho. Traducción de Srila Prabhupada. Al percibir la luz de la luna, Maharaj Bharata continuó hablando como una persona que ha perdido el juicio. Decía, el pequeño cervatillo era tan sumiso y me era tan querido que ahora que no está, me siento como si me hubiera separado de mi propio hijo. Debido a la ardiente fiebre de la separación, sufro como si me estuviera quemando en un incendio forestal. Hoy mi corazón, que es como un lirio del campo, está ardiendo. Al verme tan afligido, la luna me rocía con el néctar de sus rayos, como la persona que rocía con agua a su amigo para aliviarle de la fiebre. De este modo, la luna me trae felicidad. Significado. La medicina ayurvédica enseña que cuando alguien tiene mucha fiebre, otra persona debe rociarle con agua tras haber hecho gárgaras con ella. De ese modo la fiebre disminuye. Separado de su supuesto hijo, el ciervo, Maharaj Bharata sentía un gran dolor y pensaba que la luna le estaba lanzando por la boca el agua con la que había hecho gárgaras, rociándole y apagando de ese modo la intensa fiebre que sentía por verse separado del ciervo. Y verso 26, muy largo, no vamos a leer la prosa. Bien. Leeremos la traducción y el significado de Srila Prabhupada. Sukadeva Goswami continuó. Mi querido rey, de este modo, Bharata Maharaj se vio abrumado por un deseo incontrolable que se manifestó en la forma del ciervo. Debido a los resultados fruitivos de sus actividades pasadas, cayó del sendero del yoga místico, de la práctica de austeridades y de la adoración de la suprema personalidad de Dios. Si no fuera por sus actividades fruitivas pasadas, ¿cómo podría haberse sentido atraído por un ciervo? Después de haber abandonado la compañía de sus propios hijos y de su propia familia, a quienes consideró obstáculos en el sendero de la vida espiritual. Definitivamente se debía a su karma pasado. El rey estaba tan absorto en mimar y mantener al ciervo que cayó del plano de las actividades espirituales. A su debido tiempo, la inexorable muerte que se compara a una serpiente venenosa que entra en la madriguera hecha por un ratón, llegó ante él. O sea que le llegó la muerte a su debido tiempo. Significado. Como se verá en versos posteriores, Bharata Maharaj a la hora de morir se vio forzado a recibir un cuerpo de ciervo debido a la atracción que sentía por el cervatillo. Con respecto a esto podría plantearse una pregunta. ¿Cómo es posible que un devoto se vea afectado por la mala conducta y los actos pecaminosos que haya realizado en el pasado? En el Brahma Samhita 5.54 se dice Karmani nirdahati kintucha bhakti vayam. A quienes se ocupan en servicio devocional, bhakti vayan, se les exime de los resultados de sus actividades pasadas. Conforme a esto, no se podía castigar a Bharat Maharaj por sus pecados pasados. La conclusión debe ser que, si Maharaj Bharata se apegó en exceso al ciervo y descuidó su avance espiritual, lo hizo deliberadamente. A fin de corregir de inmediato ese error, durante un breve tiempo le fue impuesto un cuerpo de ciervo, con la única finalidad de que su deseo de madurar en el servicio devocional aumentase. A pesar del cuerpo de animal que le fue impuesto, Maharaj Bharat no olvidó a dónde le había conducido el error que cometió voluntariamente. Por tanto, estaba muy deseoso de liberarse del cuerpo de ciervo.
Esto indica que su apego por el servicio devocional era más intenso, tanto que en su siguiente vida iba a obtener la perfección rápidamente en un cuerpo de brahmana. Con esta convicción, en nuestra revista Back to Godhead hemos declarado que los devotos de Vrindavan que cometen alguna actividad pecaminosa adrede, como algunos Goswamis, tienen que nacer en cuerpos de perros, monos y tortugas en aquella sagrada tierra. Así, durante un breve periodo, tienen que vivir en esas formas inferiores de vida y una vez que abandonan esos cuerpos animales, se elevan de nuevo al mundo espiritual. Eso se trata de un castigo breve y que no se debe al karma pasado. Podría parecer que sí se debe al karma, pero en realidad es un castigo que se impone al devoto para corregirle y llevarle al plano del servicio devocional puro. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitan Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Siguru Siyuta Padakamalam Sigurum Vaisnavamscha Sirupam Sagrayatam Sahagana Raunatam Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavanishvari Vrisavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bien, ¿tenéis algo que os haya llamado la atención? ¿Algo especial que os haya chocado? Wow. Tenemos aquí nuestra visita. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. No sé si estás familiarizado con la ley del karma, el samsara, estos temas. Bien, pues aquí se está describiendo la historia de un gran rey de la antigua India, que en aquella época los reyes eran rishis, raya rishis, eran reyes santos. Lo que implica es que seguían las pautas establecidas por la divinidad. Porque queramos o no queramos, aunque nos llamemos, yo qué sé, da igual, ¿no? Anárquicos, libres, yo no sigo ninguna regla, o como cuando éramos hippies, por ejemplo. Aún así todos estamos subordinados a la divinidad, aunque no queramos. ¿Y qué es esa divinidad? ¿Cómo se manifiesta esa divinidad? Esa divinidad se manifiesta a través, de muchísimas maneras, pero una forma es a través de las leyes de la naturaleza. Cuando es hora de ponerse el sol ya podemos poner despertadores para que salga el sol, que no, que cuando se puso, ¿no? Hay leyes que nos... La palabra controlar no es muy atractiva, pero que nos abrazan, que nos envuelven para el mejor desarrollo de toda la existencia. Es un abrazo de la divinidad, el que haya las diferentes estaciones del año, que salga el sol, que se ponga, que salga la luna, las diferentes fases de la luna que afectan la savia de los árboles, que afectan nuestras emociones. Todo es un abrazo de la divinidad. Ahora bien, en la sociedad materialista generalmente la gente se opone al control y por eso el otro día una amiga ponía una foto ahí en la media, en Mallorca, con el cielo, pero eso me recordó a los cuadernos que teníamos cuando íbamos al colegio. Aquí en España
no sé si en Holanda o en Argentina, pero en España teníamos unos cuadernos con cuadrícula, cuadrículas muy pequeñitas, a lo mejor de 4 o 5 milímetros. Pues cuando vi la foto de esa amiga que puso en la web, en la media, me dijo, esto parece los cuadernos de cuando era niña, totalmente destrozado el cielo, con los aviones que quieren romper las nubes para que en Mallorca haga siempre sol, o en España sea un lugar turístico, o porque les da por echar pesticidas y venenos. Y es una verdadera locura. ¿Por qué? Porque queremos controlar, queremos ser controladores y creemos que ese controlar nos da superioridad, nos da privilegios y nos da satisfacción, pero en realidad, cuanto más deseamos controlar, más estamos destrozando, en este caso que estaba mencionando en este ejemplo, más destrozamos la naturaleza y más destrozamos también las relaciones humanas, el deseo de superioridad de unos sobre otros. Y lo que os estaba diciendo es que en esa época los reyes eran rayarses, eran personas que tenían sumo conocimiento acerca de la divinidad, de las leyes de la naturaleza. No nos gusta mucho oír las leyes de Dios. La divinidad es Dios. Las leyes de la naturaleza. Cómo está todo regido, cómo con los latidos del corazón, cómo se abre y se cierra los diferentes ventrículos, cómo respiramos. Tenemos medidos cuántas respiraciones vamos a tener en esta vida. Eso es lo que se dice en los Vedas, ¿no? No nos pueden dar nadie ni una respiración más. Claro, ahí de verdad en la medicina hoy en día se ha avanzado muchísimo, pero finalmente las personas que tienen la fortuna de tener éxito con todas esas intervenciones médicas es que tenían un karma de mayor duración de vida, aunque parecía que iba a perder la vida en ese mismo momento. Entonces aquí se está relatando esta historia de Maharaj Bharata, que era un gran rey y que a su debido tiempo, como normalmente se solía hacer, aunque no compulsivamente, no siempre en todas circunstancias, pero es aconsejable, a su debido tiempo, cuando sus hijos ya habían madurado y eran expertos en cómo gobernar el país, pues abandonó su posición de rey, lo cual no es fácil. Porque no es que si un pobre deja su casa, que no tiene casa para empezar, ¿qué va a dejar un pobre si no tiene nada? Pero si eres un rey y tienes grandes palacios y tienes grandes riquezas, y como en aquella época la gente amaba a los grandes rishis, a los grandes reyes santos, dejar todo ese prestigio que se había forjado a lo largo de su vida no era algo fácil. Y aún así eso es lo que hacían los reyes santos. Y eso verdaderamente denota que eran verdaderamente reyes, como deben ser los reyes. Un rey no es aquel que chupa más que nadie del bote, al revés. Un rey es el que comparte, el que facilita todo lo que necesitan los súbditos, todas las personas que se acercan a su reino. Entonces Maharaj Bharat dejó el reino y se retiró en manos de sus hijos, su esposa y su familia, todos estaban bien atendidos, y se retiró al bosque. ¿Para qué? Para meditar en ese conocimiento que había recibido desde su mismo nacimiento, para meditar profundamente en ese conocimiento y obtener el resultado deseado, que es obtener nuestra conexión en plena armonía con la divinidad, completa armonía. A veces nos pasa que tenemos dudas, no sabemos si hacer esto, hacer lo otro, pero una persona que ha entrado en relación con la Suprema Personalidad de Dios, que está completamente entregado en amor a escuchar y a comprender su grandeza y a compartir esa grandeza con otros, nunca tiene dudas, porque el Señor desde el corazón le guía en todo momento. Y eso es lo que aspiraba Maharaj Bharata, a unirse en Atman y Vedanam a la Suprema Personalidad de Dios. Lo que sucede, se explica que como se retiró al bosque, a un lugar que no había nadie en absoluto, no había. Normalmente
las personas cuando llegan a esa edad se retiran a lugares sagrados donde hay otras personas santas, porque la compañía de personas santas es muy importante para seguir desarrollando ese vínculo del yoga. Yugo viene de yoga, quiere decir vincular, igual que religión, viene de religare, volver a ligar, volver a unir. ¿Qué es lo que hay que unir? El alma individual con el alma suprema, con Dios, conocido en las escrituras sagradas de los Vedas como Krishna, Rama, Nrsimha, Varaha. Tiene innumerables nombres según la necesidad de cada devoto. Él asume una naturaleza específica según la necesidad de su devoto. Porque, como dicen las escrituras, aquel que se entrega a mí jamás será vencido. ¿Por qué? Porque Krishna, cuando tú te entregas a él, la divinidad sublime se entrega a ti y no hay nada que pueda causarte infortunios. Entonces aquí se describe cómo es posible. ¿Cómo es posible que Maharaj Bharata, que había renunciado a toda su opulencia, se apegara a un cervatillo? Estaba ahí en el bosque, pasó una manada de ciervos corriendo, parece que había un león que seguía la manada de ciervos, y en esa manada había una cierva que estaba preñada, y al saltar para cruzar el río, estaba embarazada y perdió el cervatillo. Nació el cervatillo porque se cayó y nació el cervatillo y la cierva asustada siguió corriendo. Y el cervatillo se quedó desamparado. Y claro, la naturaleza, el deber de un rey, de un gran rey, es dar refugio a todas las personas que llegan a su morada, que llegan a su reino. Ese es el deber, dar refugio, dar protección, ayuda, cobijo. Asegurarse de que las personas que llegan a su reino tienen todo lo que necesitan. No es exactamente lo que está sucediendo hoy en día, pero bueno, esa es el verdadero deber de un rey. Y aunque ahora, en ese momento, el deber de Bharat ya no era el de un rey, era de un renunciante. Y un renunciante no está apegado a las relaciones ni a los vínculos materiales. Él había dejado a sus hijos y a su esposa y su hogar y su reino porque comprendía que eso dificulta la entrega en un sentido. Por eso no siempre se debe tomar sannyas, renunciar a todo, aunque es lo ideal en un sentido, porque puede haber una persona tan entregada a Dios que esté casada con su familia, viendo esa familia no como mi esposa, mis hijos, por tanto sin ningún deseo de dominarles ni controlarles, sino como sirviente de su esposa y de sus hijos y de sus familiares y de sus amistades. En esa conciencia, una persona casada puede estar tan bien situada como un renunciante. En aquella época se iban al bosque, hoy en día los renunciantes se van al bosque de las ciudades materialistas llenas de peligros a cada paso. ¿Por qué? Porque ahí es donde pueden dar refugio. Pero en refugio espiritual, no refugio de volver a establecer otra relación íntima, ¿no? Sino refugio espiritual. Ese es el deber de un alma entregada al Supremo, dar refugio espiritual. Sí, podía haberle ayudado a salir, podía, pero lo que pasó con Maharaj Bharata es que se apegó demasiado al cervatillo y como no vivía en compañía de otros Vaishnavas, de otros practicantes del Bhakti, se olvidó de sus prácticas religiosas. Porque no es fácil la renuncia, no es fácil desvincularse de todos los lazos que se han establecido a lo largo de la vida. No es fácil, la tendencia es sentir soledad, es una tendencia bastante marcada para renunciantes. Y entonces por eso a veces puede uno caerse de esa situación de renuncia. Por eso en los shastras se explica que debemos estar siempre rodeados de un vallado de devotos, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos, incluso en el estado de Paramahamsa, en el estado de renunciante. Por eso generalmente los renunciantes lo que hacen es ir a lugares donde hay otras personas que están entregadas a la divinidad, que están entregadas al mundo del Bhakti.
Entonces, ¿qué hay que hacer para nosotros que hemos tomado el proceso del Bhakti? Si se cae, ¿qué se debe hacer? Para empezar, los que pueden que observen la caída de un Vaishnava, lo más importante para nosotros es jamás criticar a la persona que haya tenido un pequeño inconveniente y haya caído de su posición, de su práctica del Bhakti. Porque eso es una de las peores ofensas. Porque Krishna nunca abandona a su devoto. Aunque un Vaishnava tenga un desliz ocasional, Krishna siempre le ayuda. Krishna siempre le ayuda. Claro, por otra parte, a veces se puede tomar esa afirmación del Shastra como una oportunidad para ¿cómo se dice? Indulgir se dice de repente las palabras, para seguir cometiendo ofensas o actividades pecaminosas, amparándose en la potencia del canto del santo nombre. Así que no debemos criticar a una persona que haya caído de su posición. Podemos analizar la circunstancia, porque eso nos da una lección a todos de que debemos ser muy cuidadosos, pero jamás debemos criticarlos. Y si se cometen ofensas contra otras personas, entonces nuestro deber es intentar, pues, ayudar a esas personas que se sienten afligidas debido a actividades inapropiadas. Es nuestro deber de intentar ayudar en lo que sea, poder facilitar consuelo y ayuda a esas personas, pero jamás debemos criticar a la persona que comete ofensas, incluso aunque sea de una manera reiterada. Una cosa es ver el pecado y otra cosa es odiar al pecador, son cosas diferentes. Entonces decíamos eso, ¿no? Que Krishna siempre protege a su devoto. ¿Y cuál es la forma de salvarnos de esta actividad, esa tendencia a caer de la posición que en la que Krishna nos va sosteniendo? Pues no queda más remedio y no hay mayor privilegio que seguir cantando el Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dice que ese canto ha de ser continuado. Bhakti Bhajan. En realidad cada actividad debe ser un acto de devoción, todas nuestras actividades. Y por practicarlo y orarle a Krishna, pues llegaremos a obtener refugio, el refugio que necesitamos, porque si hay ansiedad en nuestro corazón es porque no estamos aprovechando esta oportunidad que nos está ofreciendo Sri Chaitanya Mahaprabhu, el maestro espiritual, y los devotos, de abrazar la conciencia de Krishna. Decía que aunque un devoto caiga debido a su falta de madurez, es debido a falta de madurez, por eso que ¿por qué vamos a criticar? A mí también me falta madurez, ¿por qué vamos a criticar? ¿No? Maharaj Bharata estaba en una situación muy excelsa, muy elevada, pero aún así, obviamente todavía no estaba plenamente maduro en su bhakti, porque cayó, debido a lo que habíamos comentado, falta de asociación, y eso es un gran peligro. Sí, dice que en el Srimad Bhagavatam, en el canto cuarto, Narada Muni habla del devoto neófito que vuelve a caer de la vida a la vida material, después de haber seguido la conciencia de Krishna. Y decía, Vaswadharman charanam bhujam hare bhajan apagvo tapatet tato yari yatra kwava bhadrama bahut amusyakim kovartapto bhajatam swadharmataha. Esto significa que es posible que el devoto neófito, debido a su falta de madurez, caiga del sendero de conciencia de Krishna, pero aún así su servicio a Krishna no habrá sido en vano. Sin embargo, la persona que cumple de un modo estable con sus deberes familiares y con sus supuestas obligaciones, con la sociedad, etc., pero no sigue el sendero de conciencia de Krishna, no recibe beneficio alguno, porque los beneficios que se obtienen de seguir nuestros deberes materiales, simplemente porque sabemos que por cumplir con esos deberes pues tenemos una familia alrededor, personas que nos respetan, pero ¿cuánto va a durar esa familia?
A veces hoy en día no dura ni una misma vida. A veces una persona intenta forjar una familia 1, 2, 3 veces, hemos visto 4, y no llega a encontrar esa satisfacción que pretende a través de cumplir con sus deberes de familia o sus deberes a la sociedad. Por eso se describe que si no está nuestra actividad vinculada con la suprema, darle placer a la suprema personalidad de Dios, el beneficio, si lo hay, es temporal. Sin embargo, si llevamos a cabo nuestras actividades para complacer a la suprema personalidad de Dios, y ahí es cuando le tenemos que pedir a Krishna, por favor, ayúdame que mis actos sean para complacerte, que sea para eso, y no para fomentar mis aires de independencia. Tenemos que orarle a Krishna mientras llevamos a cabo nuestras actividades, y la tendencia es que nos olvidamos. Y como estábamos viendo estos días pasados en este seminario acerca del trauma, muchas veces, si no siempre, esa rebeldía se debe al trauma. Esa actitud, recuerdo cuando estuvo aquí Janananda Maharaj, 2 veces me sucedió con él. Claro, podéis pensar que no era nada grande. Pero bueno, los Vaishnavas, con cositas pequeñitas, nos ayudan a ver dónde está mi deficiencia. Porque a menos de que vea de qué pie cojeo, seguiré cojeando. Sin cambio, si veo de qué pie cojeo, vemos que hay personas que son cojos y se ponen una plataforma y entonces la columna no se les tuerce, que va para un lado, ¿no? Y pueden pues caminar de una manera más saludable para su columna, aunque pueda que cojeen, pero todavía estamos en el estado de práctica, me refiero a aplicar ¿no? El Vaishnava nos ayuda a ver de qué pie cojeamos. ¿Por qué? Porque su vida es una ofrenda a Krishna, es una ofrenda a Dios. Y entonces, pues es como un cristal transparente. Se explica que el devoto puro, ¿cómo es? Se le compara a tener pues unos cristales, no sé, ahora tenía algo ahí, pero sí, como es transparente, es el medio transparente, ¿no? Como unos lentes. Gracias a los lentes puedo ver. El maestro espiritual puede compararse a unos lentes. Yo no veo, tengo una deficiencia en mis ojos, soy un alma espiritual cubierta todavía por anartas, por apegos materiales, y el maestro espiritual me da la graduación a mis lentes para poder ver las cosas apropiadamente. Y cuando estamos en la asociación de devotos, de Vaishnavas, entregados a Krishna, es como cuando me he tocado los lentes con los dedos, o se me han ensuciado, se me ha salpicado de algo. La presencia del Vaishnava me permite esto que he hecho no está muy bien. Con Janananda Maharaj lo que pasó es una cosa muy sencillita, pero estábamos aquí sentados después del Guru Puja y yo iba a traducir su clase y me pregunta a mí cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Leo todo y luego tú traduces, leo todo, paso frase por frase y tú vas traduciendo, o lo leo todo y tú lo traduces todo. Lo ideal en estos casos, hemos hablado de que las almas tenemos la tendencia a ser rebeldes y no nos gustan mucho los procedimientos, pero también hemos explicado que todos estamos gobernados por Dios, queramos o no, por las leyes de la naturaleza, queramos o no. Pues lo mejor es comprender cuáles son esas normas, cuáles son estas pautas que establece la divinidad por medio de las leyes de la naturaleza y también que están establecidas en las relaciones humanas, y dar prioridad a los mayores, a las personas que tienen más experiencia. Lo ideal habría sido que yo hubiera dicho, Maharaj, como a ti te convenga, como sea más lo que tú prefieras, simplemente, como prefieras. Pero dije, no. Primero todo y luego yo lo leo todo. Y ahí, aunque fue una cosa de Maharaj muy gustosamente, pues lo hizo pues como habíamos acordado debido a mi prepotencia. Bueno, leyó sin ningún inconveniente. Y luego en otra ocasión me volvió a pasar otra cosa pequeñita. Y pensé, si me vuelve a suceder, voy a darle prioridad a Maharaj, pero ya no volvió a suceder. Entonces, con pequeñas cosas como estas vamos viendo, ¿qué necesito?
para llegar a desarrollar ese amor incondicional por Krishna, porque Krishna está en el corazón de todas las entidades vivientes. Y cuando viene Krishna a través de los devotos, se nos acerca un devoto, si somos conscientes de que ahí está Krishna, si somos conscientes, pues en vez de dar, ¿no?, la visión que yo tenía, allá me he forjado en mi corazón o en mi mente, pues escucharemos lo que dice el Vaishnava. Dice, en la variedad está el gusto, podemos ir acoplando. Claro, se dice de tener un vallado de devotos, y los devotos todos están centrados en Krishna, pero a veces tienen diferentes perspectivas. Entonces es un arte de ver cómo compaginar todas esas diferentes perspectivas. Bueno, este es un tema mío personal, no sé si es porque nací en medio del Mediterráneo, entre dos tierras, el continente blanco y el continente negro. Siempre estoy pensando, uy, igual, esto es una cosa mía personal que me la estoy trabajando, pero ahí donde se presenta a veces una dicotomía, una duda, ¿no? ¿Cómo compaginar las diferentes perspectivas que tienen estos grandes Vaishnavas? ¿Cómo lo puedo ensamblar todo de manera que Krishna esté contento? Bien, ahora, en fin, los apuntes que yo había tomado estaban centrados en este tema de Maharaj Bharata. Y estábamos hablando de cómo Maharaj Bharata pues, cayó de su posición debido a su falta de madurez, ¿no? Y es algo curioso que me ha llamado la atención, que se lo he mencionado a Maharaj, se lo mencioné ayer le escribí unas preguntas. Me llamó la atención porque en uno de los versos, me parece que es en el 26, se dice, debido a los resultados fruitivos de sus actividades pasadas, Maharaj Bharata cayó del sendero del yoga místico y de la práctica de sus austeridades. Así que, dice, ¿cómo podía haberse sentido atraído por un ciervo después de haber abandonado la compañía de sus propios hijos y de su propia familia, a quienes consideró obstáculos en el sendero de la vida espiritual? Definitivamente se debía a su karma pasado. Esto es lo que dice el texto. Sin embargo, luego, en el significado, palabra por palabra, en el significado, Prabhupada menciona, da una cita del Bhakti Rasamrita Sindhu. Karmani nirdahati kintu chabhakti vayam. A quienes se ocupan en el servicio devocional, Bhakti Vayan, se les exime de los resultados de sus actividades pasadas. Así que Prabhupada menciona que conforme a esto, no se podía castigar a Bharat Maharaj por sus pecados pasados. La conclusión debe ser que si Maharaj Bharata se apegó en exceso al ciervo y descuidó su avance espiritual, lo hizo deliberadamente. Claro, en el texto dice... Vaya, no me he traído nada. Aquí hay. Si abres la puerta para allá, hay una puerta. En el texto dice que era debido a su karma pasado. Pero sin embargo, el Brahma Samhita dice que al devoto el karma pasado no le puede afectar. Y por tanto, que si cae, es su propia decisión. ¡Wow! O sea que cuando un devoto cae, es su propia decisión. Claro, Krishna nos pone a los devotos, aunque a veces no comprendamos a todos los devotos, porque aquí hay unos devotos, tenemos muchos Vaishnavas en la conciencia de Krishna, y todos tienen, unos dan más prioridad a la adoración a la deidad en el templo, otros a salir a Harinam, otros, el BBT da más, por ejemplo, da suma importancia a seguir manteniendo los libros de Srila Prabhupada, ¿no?, a publicar los libros de Srila Prabhupada. En fin, que hay una gran variedad, ¿no? Y en las comunidades, como Nueva Mandala, la prioridad
es pues servir a Radha Govinda Chandra y desarrollar Nueva Braya Mandala de una manera efectiva. Entonces, bueno, ahora me he ido a otro tema, a mi tema del Mediterráneo, le llamo yo. Pero bueno, la cuestión es que lo que se indica en varios apuntes que he tomado es que el peligro, en el caso del devoto que como Maharaj Bharata, fue que no tenía la asociación de devotos. Porque, por ejemplo, Maharaj Chitraketu era un gran rey, un devoto avanzado. Y cuando falleció su hijo a una edad muy tierna, todavía muy joven, me parece que era adolescente, pues estaba súper afligido, muy afligido, y se descompuso completamente, perdió la noción, perdió el buen juicio. Y entonces llegaron Angira, Rishi y Narada Muni. Claro, en ese caso Chitraketu era un rey y estaba en el palacio, por eso que a veces se describe que el ashram de Grihasta es una fortaleza. Y uno de los motivos por el cual el ashram de Grihasta es una fortaleza es porque los renunciantes, los sabios, los maestros, van a las casas de los casados, cosa que hoy en día no se fomenta tanto como nuestros hijos crecían. Me acuerdo que siempre que venían sannyasi les invitábamos a tomar prasadam a casa, siempre. Hoy en día no se está llevando tanto, no se está practicando mucho y es una lástima porque eso es una de las características del ashram de Grihasta, es una fortaleza porque vienen los sannyasis, vienen los renunciantes, vienen los devotos, predicadores, vienen, nos dan su asociación, porque invitábamos incluso a personas que no eran sannyasis, invitábamos a Dinabandhu Prabhu, que también venía, a las discípulas de Prabhupada, bueno, eso fue posterior, pero así, ¿no? Entonces, ese es un motivo por el cual para Maharaj se encontró una situación tan difícil, porque negligió la asociación de los devotos. Sin embargo, Chitraketu, aunque tuvo una situación muy difícil, pues la visita de los sabios pudo rectificar su situación. ¿No es así? No sé si tenéis alguna pregunta o algo que añadir. Sí, Maharaj. ¿Puedo comentar algo sobre el tema de la aparente contradicción entre el karma y la propia decisión? Claro. Según cómo se mire, parece como que sea contradictorio. Si cayó por el karma, ¿cómo es que es su decisión? En el comentario al verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que hay dos tipos de karma. Hay el karma auspicioso y el karma inauspicioso. Ajá. Entonces él explica el karma auspicioso, dice que es un semblante de karma, es cuando Krishna toma un resto del karma del devoto y lo utiliza para purificar. Ajá, gracias. Entonces eso es lo que ocurrió en el caso de Bharata Maharaj. También otra cosa a tener en cuenta, como se podría ver, por ejemplo, Bharata Maharaj, su tendencia como rey de antes era proteger. Entonces, cuando vio al cervatillo que estaba huérfano, naturalmente quiso proteger al cervatillo. Y por eso fue su elección el proteger al cervatillo, y sí que luego ya él se dejó llevar por eso, ¿no? Entonces, bueno, que lo explica de esta manera Chakravarti Thakur. Auspicioso, inauspicioso en el caso del devoto fue porque Krishna hizo su intervención. Y dice que es tal como él lo explica, es un semblante de karma. No es el karma como sería en el caso de una persona común y corriente. El karma de un devoto es diferente. Oh, qué bien, muchísimas gracias. No sé, espero que lo hayan oído online. Habría que quejarse ahí online si alguien está escuchando. Mirad, mandad algún mensaje y Nityananda Kripa lo verá. Parece es aquí. A lo mejor han enviado un mensaje. Bueno, lo que decía Maharaj es que el karma de un devoto y el karma de una persona común y corriente es diferente, porque en el verso
decía que la caída de Maharaj Bharata se debió a su karma pasado. Sin embargo, en el significado, Prabhupada cita el Bhakti Rasamrita Sindhu y dice que a quienes se ocupan en el servicio devocional, Bhakti Bhajan, se les eximen de los resultados de sus actividades pasadas. Entonces, ¿cómo es posible? El Bhagavatam dice que se debía a sus actividades pasadas, a su karma pasado, pero el Bhakti Rasamrita Sindhu dice que el devoto está exento de reacciones a sus actividades pasadas. Y posteriormente, en ese mismo significado, Prabhupada menciona que Maharaj Bharata se apegó en exceso al ciervo deliberadamente, o sea que él era consciente de que se estaba apegando al ciervo. Entonces, lo que ha explicado Maharaj es que Vishwanath Chakravarti Thakur explica que hay dos tipos de karma, karma negativo y karma positivo. Así lo estoy aprendiendo a repetirlo. Perdona, Sí. Auspicioso e inauspicioso. Hay dos tipos de karma, karma auspicioso y karma inauspicioso. Las personas que no están vinculadas a la conciencia de Krishna, su karma es inauspicioso, pero las personas que están entregadas a la conciencia de Krishna, incluso aunque estén en un estado muy avanzado, pueden tener todavía trazas de efectos de sus actividades pasadas, pero esas trazas de reacciones de sus actividades pasadas, ese karma es auspicioso, porque Krishna lo va a utilizar, esa traza de karma, obviamente todavía no estaba madura, completamente al 100% en su bhajan, y Krishna utilizó ese pequeño karma para ayudarle a superarlo. Y por eso luego tuvo una vida como ciervo, que se dice que fue muy breve, y finalmente nació en una familia de brahmana y alcanzó la perfección. Entonces eso ha aclarado esa confusión que sentí cuando estaba leyendo este verso y después el significado. Muchísimas gracias, Maharaj. No sé si tenéis algún otro comentario. Sí. Sí, yo quería comentar con respecto a las caídas, ¿no? Las ocasionales caídas, que bueno, hay un detalle, ¿no? Que si ocurre una caída, pero la persona sigue firme en su deseo a servir a Krishna, a desarrollar su vida espiritual, por lo menos lo hablo más que todo por experiencia propia, ¿sí? Y no solo en mi persona, sino de verlo en otros devotos, que si uno sigue firme en su determinación, esa caída es una enseñanza, ¿sí? Es algo que la persona en este caso tiene que vivir para aprender algo superior, ¿verdad? O sea, que por así decirlo, es necesaria para que pueda comprender algo superior. Sí, yo creo que esto nos pasa a todos, a mí también me sucede, ¿no? Con Janananda Maharaj, ¿por qué? Porque he contestado así, porque no le he dado prioridad. Es una persona renunciante que está viajando continuamente, no tiene casa, lugar fijo, y por ayudarle a esa persona que se sienta cómoda, que de la clase como a él le satisface. Yo no hago más que traducir, tanto me da en realidad, de una manera o de otra. El libro estaba ahí, podía leerlo todo seguido o a párrafos, como él hubiera preferido, ¿no? Entonces, sí, cuando cometemos una equivocación, una pequeña equivocación, o tenemos una pequeña confusión en nuestro proceso, pues Krishna nos ayuda desde el corazón. Especialmente por eso es tan importante tener la asociación de los devotos, porque entonces lo podemos ver. Pero si nos abandonamos y olvidamos la asociación de los devotos, entonces es difícil ver dónde está mi debilidad. ¿Por qué? Porque estoy en medio de un océano de debilidades, un océano de materialismo, finalmente. Entonces es muy importante la asociación de los devotos. Y también es diferente, también se menciona que es diferente, aquí se pone caída accidental. Por eso es tan importante mantenernos en la asociación de los devotos. Porque en la asociación de devotos las caídas pueden ser accidentales o pueden ser muy momentáneas. Ups, he metido la pata otra vez. Generalmente son más pequeñas cuando estamos con los devotos. Si estamos sin devotos, las caídas pueden ser más graves. Pero si estamos con devotos, son cosas más pequeñitas, porque hay impurezas burdas, impurezas más sutiles, y las sutiles también se tienen que purificar.
La cuestión es si es inintencionalmente. Otra cosa es cuando nos regocijamos en esas actividades inapropiadas. Por eso es muy importante de nuevo la asociación de los devotos. Bueno, yo creo que ya está, es la hora. Sí, por aquí seguro que había apuntado cosas que luego no las leo, pero muchas gracias por vuestra asociación. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki Nitai Gaur Premanandi.